Buenos días, jóvenes. Empezamos la semana 22, lunes 31 de agosto del 2020. En el área de matemática trabajaremos el tema de ecuaciones de la circunferencia. Para ello, ese tema corresponde a la competencia resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Nuestro propósito en esta ecuación va a ser describir la ubicación de movimientos de un objeto real y lo representarás a través de una ecuación de la circunferencia. Utilizaremos dibujos y lenguaje geométrico al resolver un problema del contexto. Hablaremos primero las actividades. Dentro de las actividades que vamos a realizar, identificar las características de la circunferencia y determinar su ecuación en diversas situaciones. Y vamos a usar esta ecuación para resolver situaciones diversas del contexto. Primero vamos a hablar de lo que es el sismo, porque este tema se relaciona con respecto a este problema que hay en el mundo, ¿no? Que es el sismo. El sismo es un movimiento súbito de la superficie ocasionado por fuerzas liberadas en el interior del planeta. Recordemos que un sismo tiene tres elementos principales. El hipocentro, que es digamos, en la parte interior de la Tierra donde empieza el movimiento. El epicentro, en la parte superior de la Tierra donde inicia también, en este caso, el sismo. Y las ondas sísmicas, que justamente tiene que ver con lo que nosotros vamos a hablar de la circunferencia, ¿no? Las circunferencias que se generan, como, digamos, avanza este movimiento hacia las diversas ciudades o algo. Entonces, debemos recordar que este movimiento sísmico se mide a través de la escala de Richter, ya que justamente es la energía que libera desde 1 hasta 9,5 grados, que es digamos, la magnitud máxima. También debemos recordar nosotros los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste, ¿ya? Esto nos va a ayudar para resolver las situaciones que tenemos. Hablemos de la ecuación de la circunferencia, que es lo que vamos a trabajar, ¿ya? Primero, si yo tengo una circunferencia, el elemento principal que voy a obtener en ella es el radio. Para hallar la fórmula de la ecuación de la circunferencia, yo necesito aplicar justamente aquí un teorema importante. Si tú observas aquí el radio con estos dos segmentos forman un triángulo rectángulo, y cuando hablamos de un triángulo rectángulo siempre lo primero que se nos viene a la cabeza es el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces yo voy a aplicar el teorema de Pitágoras aquí, pero para eso necesito el valor de esta distancia y esta otra. Esta distancia sería sencilla, ¿no? Porque si yo tengo al todo que es x, le debo quitar la parte que está aquí, que es a. Por eso este lado mide x menos a. Y lo mismo al otro lado. Al todo y le quito el valor de b, que es la otra. Entonces ahí yo encuentro las dos distancias. Y aplico el teorema de Pitágoras y diría que la hipotenusa, que es r al cuadrado, es igual a la suma de los catetos al cuadrado. X menos a al cuadrado más y menos b, también elevado al cuadrado. Entonces esa fórmula es la que vamos a utilizar nosotros. Es bueno que la tengan copiada o la memoricen, porque es la fórmula que vamos a utilizar. Muy bien. Vamos con un ejemplo práctico, ¿ya? Pues cuando me dan la coordenada del centro, que es 3,5, y me dan el radio. Entonces, para solucionar, simplemente voy a utilizar la fórmula, que es x menos a elevado al cuadrado más y menos b al cuadrado igual al radio al cuadrado. Y reemplazo el radio, que es igual a 3, y el centro de la circunferencia, que es 3,5. ¿Quién es el centro en esta ecuación? El valor de A y el valor de B vendrían a ser el centro. A es la primera componente de tu par ordenado, 3 en este caso. Y B es la segunda componente de tu par ordenado, 5. Entonces, al reemplazarlo tendría que x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 5 elevado al cuadrado es igual a 3 al cuadrado. Simplemente resolvemos la potencia y obtendríamos que x menos 3 al cuadrado más y menos 5 elevado al cuadrado es igual a 9. Esta sería mi ecuación de la circunferencia. Así de simple se aplica la fórmula. Pero este es un ejemplo para que tú te puedas dar cuenta cómo podemos aplicar la fórmula. Lo que tú vas a trabajar justamente es esto, la situación 1. Los tres problemas que tú tienes para resolver justamente tienen que ver con este tipo de solución, ¿ya? Dice, Luis escuchó en las noticias de TV que un sismo acaba de ocurrir con una magnitud de 6 grados y cuyo epicentro fue localizado a 5 kilómetros este y 3 kilómetros norte de la ciudad de Namba, donde vive su madre, alcanzando un radio de 4 kilómetros a la redonda. ¿El sismo afectó a la ciudad donde vive su madre? Es lo que nos preguntan, ¿no? Lo que les decía, la onda sísmica es de manera circular. Entonces basta con que yo halle la ecuación de la circunferencia para saber si es que
el radio alcanzó, o en este caso el sismo alcanzó o no alcanzó a la ciudad donde vive su madre. Muy bien, lo primero que debemos hacer siempre ante una situación es graficar. Hago esta L, digamos este sistema de coordenadas en forma de L porque estoy hablando del punto cardinal este y norte. Y como ya le dije anteriormente, el este es al lado derecho y el norte es a la parte de arriba. Es por eso que voy a trabajar. Si me hubieran dicho al sur y al este, entonces ya no sería invertida, ¿no? Acá arriba el este y el sur hacia abajo. Deben tener en cuenta el gráfico de acuerdo a los puntos cardinales que te menciono. Muy bien, me dice que la ciudad de Namba, donde vive la mamá de Juan, va a ser nuestro digamos, lugar que vamos a hallar, que es 0,0, lo vamos a representar. Nos dice que al este está 5 kilómetros y al norte 3 kilómetros. Estos valores justamente nos van a dar el epicentro, ¿no? Ese es el epicentro, 3,5, ¿no? 5 kilómetros al este, 3 kilómetros al norte. Este va a ser mi epicentro, que va a ser 3,5. Recuerden que nuestra onda expansiva es de manera circular y esta circunferencia tiene un radio, justamente es de 4 kilómetros. El gráfico se representa de esta manera, no alcanza el borde y acá sobrepasa porque si dice que es 4 kilómetros, recuerde que el radio en cualquier dirección es la misma distancia. Entonces de aquí hacia acá es 4. He dejado un espacio porque se sobreentiende que esta distancia es de 5. Por eso deja un espacio. Y acá sobrepasa porque si esta distancia es 3, obviamente va a haber un espacio más un poco aquí. Es por ello que he graficado de esta manera. Una vez que ya tengo graficado y tengo los elementos, que es lo que ustedes tienen que hacer con su problema, voy a aplicar la fórmula de ecuación de la circunferencia, que es x menos a elevado al cuadrado más y menos b elevado al cuadrado igual al radio al cuadrado. Ya les dije, no, basta con que tenga el centro de la circunferencia y tenga el radio, simplemente reemplazo. No, en la primera componente a es 3, la segunda componente b es 5 y el radio es 4. Entonces se quedaría x menos 3 elevado al cuadrado más y menos 5 elevado al cuadrado es igual a 4 al cuadrado. Esta sería mi ecuación de la circunferencia. Pero con eso no es suficiente porque a mí me preguntan si el sismo afectó a la ciudad donde vive mi madre, ¿no? Entonces, para ello, esa ecuación, este gráfico que ya teníamos anteriormente y esta ecuación de la circunferencia, voy a resolverlo. ¿Qué voy a resolver? Solo la potencia. 4 al cuadrado es 16. Esta sería mi ecuación de la circunferencia que yo tengo, pero para saber si es que este sismo afecta o no afecta a la ciudad donde vive la madre de Luis, debo reemplazar digamos, el punto en donde se encuentra la ciudad que vive la mamá de Luis. En este caso es 0,0, es decir, x vale 0 y y también vale 0. Entonces voy a reemplazar en esta ecuación cuando x vale 0 y cuando y vale 0. Entonces me quedaría x vale 0, sería 0 menos 3 al cuadrado más 0 menos 5 al cuadrado. Aquí solamente en esta parte voy a reemplazar. Muy bien, 0 menos 3 sabemos que es 3 al cuadrado más 0 menos 5 es 5 elevado al cuadrado. Solo resolví las paréntesis. Ahora resuelvo potencia. 3 al cuadrado es 9 más 5 al cuadrado 25. Es 34. Muy bien, 9 más 25 es 34. ¿Este valor para qué me va a servir? Para poder comparar. ¿Qué voy a comparar? Justamente este valor, ¿no? Este valor que es 16 con 34. Si yo digo que 35 es mayor que 34, perdón, 34 es mayor que 16, ¿qué quiere decir? Que la distancia que hay de la ciudad de, de Namba al epicentro es 34, cuando aquí me decía que debería ser 16. Por ser mayor, quiere decir que se encuentra fuera del alcance del movimiento sísmico, ¿no? En este caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Se comprueba que el punto 0.0 no se encuentra en el interior de la circunferencia. Por lo tanto, el sismo no llega a la ciudad de Namba. Entonces, ¿qué quiere decir? Al no llegar, quiere decir que la ciudad donde se encontraba la mamá de Luis no ha sido afectada por este sismo, ¿no? Entonces, este proceso ustedes van a tener que realizar para los tres problemas que tienen en la ficha de orientaciones, ¿ya? ¿Por qué reemplazo con 0.0? Porque yo que necesito saber si este punto se encuentra dentro de las coordenadas de esta circunferencia. Y para ello siempre se reemplaza aquí, ¿ya? Muy bien, eso es lo que van a hacer. Muy bien, jóvenes, en la ficha de orientación les he enviado esta imagen, que es digamos, la situación. Aquí en esta situación solamente van a responder las preguntas de acuerdo a su criterio. Son preguntas libres, no son preguntas que van a tener que responder ni resolver, mucho menos a través de matemáticamente. No son preguntas libres, ¿ya? Cada una de ellas, estas tres preguntas, las van a responder de manera libre.
Luego tienen estas tres situaciones también por resolver. Ya, esas situaciones justamente se van a resolver tal y como he resuelto la situación 1 de este video. Ya, cada uno de ellos van a graficar y van a hallar la ecuación de la circunferencia o lo que le pidan en cada uno de los casos. Muy bien, jóvenes, eso es todo. Les agradezco y espero que tengan un buen inicio de semana.